Que Dios les bendiga, hermanos y amigos. En esta tarde vamos a hacer un estudio bíblico relacionado con el libro del Apocalipsis. Algunos dicen que el libro del Apocalipsis no se puede comprender, pero su nombre refuta esa idea, porque la palabra Apocalipsis significa revelación, dar a conocer. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude para comprender este mensaje mediante una oración. Padre Santo, Padre Eterno, en esta hora, le pido que nos ayude a comprender este mensaje tan importante para que seamos iluminados, comprendamos el error, la falsedad y unirnos a la verdad o a la iglesia verdadera, la iglesia que usted tiene aquí en la tierra. Bendiga a todos los oyentes en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estudiar el libro del Apocalipsis, una porción bíblica que hemos elegido, y le hemos puesto la bestia que era y no es y será. Esta misteriosa y extraña bestia está en Apocalipsis 17:8. Dice: la bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. En primer lugar, la Biblia dice claramente que cuando se habla de bestias, está hablando en un sentido simbólico, no literal, no es realmente una bestia, sino que se refiere a un símbolo que la misma Biblia se encarga de identificarlo. En Daniel capítulo 7, versículo 17, dice ahí que Daniel vio 4 bestias. ¿Y qué significan las bestias en la Biblia? El versículo 17 lo aclara y dice: estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Así que, hermanos, el símbolo de la bestia que hemos leído aquí en Apocalipsis 17:8 no se trata de un animal feroz, real, sino que es un símbolo de un rey o de un poder que surgiría en la tierra. Tiene 3 etapas. Dice que se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será 3 tiempos, 3 fases. Está por subir del abismo, es decir, de su estado y no es. Ahora bien, ¿cuál es esa bestia? Apocalipsis 3:13 dice: vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia o del rey o de ese poder. Esa bestia que era y no es y será, ha sido identificada por el papado, el sistema papal, en 3 fases por la Reforma Protestante. Y la Iglesia Adventista pues ha retomado ese enfoque histórico. Para los reformadores fue fácil identificar al sistema papal como el anticristo, porque en su época, ya por 1400, 1500, estaba en su mayor apogeo lo que hoy conocemos como la Santa Inquisición. La Santa Inquisición fue un tribunal establecido por la Iglesia Católica Romana para castigar a todos aquellos que se negaran a aceptar las doctrinas de Roma.
La Santa Inquisición solamente en España mató aproximadamente a 32,000 personas cristianas condenadas por hereje. El hereje es una palabra que emplearon ellos para identificar a todos aquellos que rechazaban las doctrinas de la Iglesia Católica Romana, que debían de aceptarlas por ley o bajo pena de muerte, y todos los que se negaron pues tuvieron que sufrir el martirio. En Francia murieron aproximadamente 70,000 protestantes evangélicos como consecuencia de la Santa Inquisición. Según los historiadores sobre este tema de la Inquisición, la Iglesia Católica Romana asesinó por el delito de herejía aproximadamente a 50 millones de personas por medio de la Santa Inquisición. Nosotros podemos ver pues que el papado es un poder, no es una bestia. Y para los reformadores fue muy fácil identificar al papado como el anticristo por las acciones, por los hechos que ellos estaban viendo. Aún aquellos que tradujeron la Biblia de los idiomas originales al alemán, al inglés y al español fueron perseguidos y algunos fueron quemados en la hoguera. Era un delito de la Iglesia Católica Romana o del papado traducir la Biblia. Por lo tanto, la Iglesia reformada o la Reforma protestante fue muy fácil identificar al Papa o al papado como el anticristo por los hechos que ellos estaban viendo por el derramamiento de sangre. Como ya han pasado varios siglos, pues ahora se nos hace difícil a nosotros que desconocemos la historia, pero al rastrear a través de la historia encontramos todos esos hechos verídicos registrados en las páginas de la historia. Vamos a ver entonces la fase de la bestia o del papado. La fase del sistema papal, la primera, la fase cuando ostentó su gran poderío eclesiástico sobre toda la cristiandad de Europa, fue a partir del año 538 después de Cristo, cuando se estableció por completo la Iglesia Católica Romana o el papado como cabeza de todas las iglesias, porque había un decreto de Justiniano dado en el año 533 que decía él que el obispo de Roma debería de ser cabeza de todas las iglesias. Eso da a entender que él no era, el obispo de Roma no era la cabeza o el jefe de todas las iglesias. Y eso fue más allá del siglo IV. Por lo tanto, no existe todavía la Iglesia Católica o el sistema papal con toda la autoridad, porque en Roma todavía hay 3 poderes que se le oponen, que tienen doctrinas contrarias a la Iglesia Católica Romana, que eran de doctrina arriana, que negaban la divinidad de Jesucristo y negaban al Espíritu Santo. Pero fueron derrotados finalmente esos 3 poderes, los érulos, los vándalos, los ostrogodos, y finalmente, pues, en el año 538 quedó libre para que el Papa o el obispo de Roma se convirtiera en el Papa y cabeza de todas las iglesias. Desde el año 538 hasta 1778 ostentó el poder o la fase que nosotros hoy conocemos o que la Biblia describe como la bestia que era, el poder que era, porque desde el año 538 hasta 1798 tuvo ese poder político sobre todos los países europeos. El papado era el que ponía y quitaba reyes en aquella época. Los reyes temblaban ante el poder del sumo pontífice. Pero en el año 1798, el general Berthier de las fuerzas revolucionarias francesas entró a Roma, tomó prisionero al Papa Pío VI, lo llevó a Francia donde murió
y le quitó los poderes temporales, el poder político. Entonces, la fase que era es desde el año 538 hasta 1798. Ahora, la fase de la bestia y no era es a partir de 1798, cuando pierde parte de sus riquezas y sobre todo su poder temporal, hasta la recuperación de su poder perdido. Entonces, la primera fase va desde el año 538 a 1798. Ahí es la fase la primera fase y era. Y no es desde 1798, cuando pierde su poder, hasta cuando lo va a recuperar. La tercera fase de la bestia o la tercera fase del papado será a partir de la recuperación de su poder temporal hasta la segunda venida de Cristo. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Apocalipsis 13:7. Ahí estamos viendo que recuperará su poder. Esa será la tercera fase. Y dice Apocalipsis 17:10, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. El tercer periodo del sistema papal va a ser corto, va a ser breve. Dice San Mateo 24, 21 y 22, porque habrá entonces gran tribulación, cual no lo ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie será salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Apocalipsis 17, 9 y 10. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Las 7 cabezas de esa bestia representan los poderes perseguidores del pueblo de Dios y su obra organizada en la tierra. Por lo tanto, esos poderes son Egipto, Asiria, Babilonia, Persia, Grecia, el Imperio Romano y el Papado. Son los poderes que a través de todas las edades han perseguido al pueblo de Dios. Ahora bien, el papado en la fase que era a partir del año 538 hasta 1798. Apocalipsis 12:6 dice: y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado Dios para ella, para que ahí la sustente por 1260 días o 1290 años. 1260 años. A partir del 538 hasta 1798 hay exactamente 1260 años. Esa fue la fase que era. El papado y la fase y no es a partir de 1798 hasta la recuperación de su poder. Apocalipsis 13:1 y al 3 dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 7 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Aquí está hablando del sistema papal, que va a recobrar su poder político que perdió en la Edad Media, ya por 1798. Entonces, el papado en la fase y no es a partir de 1798, cuando pierde su poder, hasta la recuperación. Ahora veamos la fase y será.
La tercera fase del sistema papal será a partir de la recuperación de su poder en el futuro hasta la segunda venida de Cristo, porque dice Apocalipsis 17:3, y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemias, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Hermanos y amigos, solo estamos esperando ese periodo de la recuperación del poder del sistema papal, su tercer periodo, y las profecías pues apuntan a un final dichoso para los hijos de Dios. La bestia que era y no es también es el octavo y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los reyes y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Cristo, el Rey de reyes, pues sale como vencedor en este conflicto espiritual entre la bestia y Cristo. Hay un grupo que sale victorioso en Apocalipsis 15:2, dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. La última generación de cristianos serán llevados al cielo por 1000 años. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y el Cordero. Amigos y hermanos, en este estudio hemos aprendido las 3 fases de la bestia que menciona la Biblia, que no es otra cosa que el sistema papal. O sea, el sistema papal en sus 3 fases: la fase que era desde el año 538 a 1798, la fase que no es decir, que ha perdido su poder desde 1798 hasta cuando lo recupere, y la última fase será desde que lo recupere hasta la segunda venida de Cristo. Llegará el momento cuando pues el Papa se unirá con Estados Unidos, y muchas iglesias protestantes, las iglesias evangélicas protestantes de los Estados Unidos, se unirán con el papado, con el Papa, y unidos establecerán una iglesia en todo el mundo, en todas las naciones. Solo va a existir la Iglesia Católica Romana. Todos estarán guardando el domingo. Solo habrá un grupo que guardará los mandamientos de Dios, incluyendo el sábado. Ese grupo termina victorioso a pesar de las dificultades que pasará en los últimos días, porque el Papa va a querer que todo mundo guarde el domingo bajo pena de muerte, de cárcel o persecución. Sin embargo, estas personas guardadoras del sábado serán fieles y no van a claudicar en su fe. Permanecerán guardando el sábado hasta el fin del mundo. Así que Dios les bendiga, que Dios les guarde, y todos aquellos hermanos adventistas que escuchen este mensaje, seamos fieles a pesar de las persecuciones que vengan. Dice la Biblia que hay un grupo que será victorioso y entrará
a las puertas eternas de la ciudad, la Nueva Jerusalén, la patria celestial. Que Dios les bendiga.